Hola a todos, en el video de hoy vamos a calcular el campo magnético en el eje de una espira circular que porta corriente. El campo magnético lo vamos a calcular sobre un punto P sobre el eje de una espira circular de radio R mayúscula. Nuestra espira yace sobre el plano XY con su centro en el origen, por lo que su eje es el eje coordenado de las zetas. El punto P se encuentra a una distancia z fija del centro de la espira. Elegimos un elemento diferencial de corriente IDL, en este caso el que pasa por el punto de intersección entre la espira y el eje de las Ys. Vean que este elemento de corriente es paralelo al eje de las X y apunta en el sentido negativo de este. En esta otra figura se muestra una perspectiva desde arriba para visualizarlo mejor. Aquí está nuestro elemento diferencial de corriente que apunta hacia las X negativas. IDL se encuentra a una distancia R, que es la magnitud del vector que une el elemento de corriente con el punto P. El vector R forma un ángulo alfa con el plano XY. Utilizaremos la ley de Biot-Savart para conocer la contribución de campo magnético del elemento de corriente IDL. De esta expresión, primero notemos que IDL, que está contenido en el plano XY, forma ángulos rectos con el vector R. No R unitario, está en este mismo vector, pero simplemente más chiquito. Y el producto entre ellos, si utilizamos la regla de la mano derecha, nos indica que el diferencial de campo magnético apunta hacia la derecha. Y bueno, por definición de producto cruz, DB va a formar ángulos rectos con el vector R e IDL. Muy bien. Además, el ángulo que forma DB con el eje de las zetas es justamente alfa. Ahora, como estamos tratando con una espira circular, si nos fijamos en el elemento de corriente diametralmente opuesto al que estamos manejando, notamos que va en la misma dirección, pero en sentido contrario. En este caso apunta hacia el lado positivo de las X. El vector R que une este nuevo elemento diferencial de corriente tiene la misma magnitud que el anterior, por lo que el producto cruz para determinar el campo magnético nos dice que este va a apuntar hacia la izquierda y que va a poseer la misma magnitud que este otro. De los elementos de campo magnético producidos por estos dos elementos de corriente diametralmente opuestos, notamos que sus componentes horizontales se anulan entre sí y sus componentes verticales se suman. Así, para cada elemento diferencial de corriente que tomemos de nuestra espira, tenemos que el diametralmente opuesto va a contribuir de forma que se anulan sus componentes horizontales y se suman las verticales. Por lo tanto, nuestro campo magnético final solo tiene componente en el eje de las zetas. De modo que tenemos que encontrar una expresión para la componente z de nuestro campo magnético. Y esa la obtenemos viendo esta parte de aquí. Vemos que el coseno de alfa va a ser la componente z del campo entre la magnitud del campo, es decir, esto de aquí. Y si sustituimos la expresión de la magnitud de nuestro campo magnético dado por la ley de Biot-Savart, llegamos a esto de aquí.
porque I de L y el vector R forman ángulos rectos. De modo que pues nuestro diferencial de campo magnético en la componente Z tiene esta expresión final. Nos gustaría dejar todo en términos de una sola variable, entonces busquemos equivalencias. Primero, por Pitágoras, notemos que este triángulo rectángulo cumple esta relación. El cuadrado de R es la suma de el cuadrado del radio más z cuadrada. Y también el coseno de alfa, ahora fijándonos en este alfa, es R mayúscula entre la R minúscula, la magnitud de este vector, y pues sustituyendo el valor de R queda esta expresión. Y por último, el diferencial de L es un diferencial de arco dado por esta expresión, de L es R de teta. Entonces, sustituyendo tenemos que d de z se transforma a esta expresión de aquí. Simplificando queda esto. Y notemos que todas las letras que tenemos aquí son constantes a excepción de teta. De teta es nuestra única variable, por lo tanto, si queremos integrar para toda la espira, pues teta tiene que recorrer de 0 a 2pi. Entonces nuestro campo magnético está dado por la integral de 0 a 2pi de toda esta expresión, donde sacamos todas estas constantes y nos queda simplemente la integral de 0 a 2pi de teta, pues 2pi. De modo que al final nuestro campo magnético tiene esa expresión. Aquí no he simplificado a propósito los pis para hacer notar que el campo magnético en el eje de una esfera circular varía con el área, que es pi por r cuadrada, que encierra la esfera. Y bueno, este fue un ejemplo rápido y sencillo, espero que se haya entendido, si no ya saben que pueden escribirme y nos estamos oyendo en otro video. Adiós.